El ser humano, las personas cuando somos jovencitos, 4 años, 5 años aproximadamente, hacemos un diagnóstico de quiénes somos. Y ese diagnóstico, que es una aproximación a nuestra idea de quiénes somos, se convierte como en un veredicto y vivimos apegados a esa imagen durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que esa imagen es una representación hecha en un momento de gran inmadurez por nuestra parte y que sin embargo la llevamos cuando somos personas ya adultas. ¿Qué pasa? Que al final no vivimos de acuerdo a quiénes somos en realidad, sino a quiénes creemos que somos. Cuando nos abrimos a esto y empezamos a explorarnos, no nos juzgamos tanto, sino que nos escuchamos mejor, mm, entramos más en nuestras propias entrañas, descubrimos facetas magníficas, admirables. Señor Alonso, a mí me interesa mucho saber en qué consiste tener una visión. La visión es la expresión posiblemente de la cualidad más potente del ser humano, la capacidad más potente que es la imaginación. El ser humano es el único ser dentro del mundo animal que tiene la capacidad de proyectar porque tiene una estructura llamada área prefrontal en el cerebro humano. Nosotros vivimos proyectados al futuro. Si alguien quiere destruir a un ser humano, solo tiene que destruir su futuro, decirle no hay futuro. Entonces, toda la fuerza que nosotros tenemos en el presente está muy enraizada en cómo vemos nuestro futuro. Por eso es tan importante proyectar un futuro ilusionante. No es tanto tener un sueño como que el sueño te tenga a ti. Porque si el sueño te tiene a ti, empieza verdaderamente a transformarte, te obliga a crecerte, te obliga a elevarte de nivel, te obliga a expandirte. ¿Qué pasa? Que la imaginación es una cosa que la valoramos muy poco de boquilla y muy poco en nuestros sistemas de enseñanza, en nuestros sistemas de educación. Creo que una de las preguntas más potentes que nos podemos hacer es qué podemos hacer juntos para crear un futuro mejor. Hoy se sabe, por ejemplo, que lugares como Silicon Valley, considerados pues, de los lugares donde hay mayor creatividad y mayor desarrollo empresarial, en gran parte están basados con la cantidad de roces bonitos que hay entre las personas, de cómo comparten ideas, de cómo construyen unos sobre lo que dicen otros. ¿Qué pasa? Que si no usamos esos puntos de conexión, no hay nadie que solo sea más inteligente que todos juntos. Mm. Bueno, Manuel Alonso, en el libro de la respuesta, usted plantea la importancia de hacerse preguntas, pero claro, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles son las mejores preguntas que hay que hacerse? Las mejores preguntas son aquellas que no tienen una respuesta automática. Por ejemplo, si alguien me dice, ¿te gusta el café? Yo diría no. Es una respuesta automática. Pero si alguien me dice, ¿qué tiene que ocurrir hoy para que tu día sea extraordinario? En ese momento me paro. Ese pararse implica la utilización de otra capacidad extraordinaria del ser humano, que es la inteligencia. Viene del latín intus legere, capacidad de penetración. La pregunta me hace mirar dentro, y dentro es donde están las grandes potencialidades del ser humano. Por eso las preguntas abiertas, aquellas que no tienen una respuesta automática, son tan valiosas, porque me invitan a meterme dentro y a explorar. Hay preguntas que abren espacios enteros. O sea, lo importante es no solamente preguntar a los demás, sino preguntarnos a nosotros mismos. Claro, claro, claro. La utilización de la pregunta en el coaching es la herramienta esencial, es clave porque te ayuda a tomar perspectiva en zonas de tu vida en la que no tienes una visión lo suficientemente amplia. Usted también dice que la palabra es tan importante y tiene un poder curativo incluso hasta para personas que están pasando por una enfermedad. Tengo la certeza absoluta de que es así, la certeza absoluta. Y esto es una cosa que se descubrió 7 siglos antes del nacimiento de Cristo por médicos griegos. Nuestro razonamiento utiliza palabras y a su vez nuestro razonamiento no sería el que es si no tuviéramos palabras. Las palabras abren cajones emocionales. Las emociones alteran hormonas, alteran procesos viscerales, altera el funcionamiento del cerebro. No es lo mismo abrir el cajón de la desesperanza que abrir el cajón de la ilusión. Si yo abro el cajón de la desesperanza, lleno mi cuerpo de cortisol. El cortisol elevado en sangre de forma constante es tremendamente lesivo. Daña células cerebrales, daña los huesos, el sistema cardiovascular, el sistema de defensa. Si yo abro el cajón de la alegría, son otras hormonas las que aparecen en la sangre. Aparece la serotonina, aparece la dopamina, aparecen neuropéptidos. Es decir, no soy la misma persona. Ni siquiera el aspecto es el mismo. La gente me ve y dice, oye, tienes algo diferente, irradias otra cosa. En el primer caso, irradias negatividad, frustración, resentimiento, desesperanza. En el otro, irradias ilusión. Claro, no es lo mismo irradiar una cosa que la otra. Desde luego.
¿Qué diferencia hay entre valor y virtud? Valor es todo aquello que perfecciona a un ser humano. Virtud es cuando eso ya se ha integrado en mi conducta. Por ejemplo, la amistad es un valor. ¿Por qué? Porque la amistad perfecciona al ser humano. La amabilidad, la compasión. Cuando mi forma de vivir ya incorpora eso, es decir, de manera natural ya soy amable, ya soy benevolente, ya soy compasivo, ya quiero a las personas, eso es una virtud, es la integración de un valor en mi personalidad. Habla usted mucho también de feedback, pero ¿qué es exactamente el feedback y cómo puede ser útil para las personas recibir feedback? Todo organismo vivo necesita retroalimentación, es decir, está constantemente en contacto con el exterior y tiene que reconocer lo que es algo que le ayuda y lo que es algo que le anula. Por tanto, tiene que estar recibiendo fragmentos de información, analizarlos y en base a eso utilizar una estrategia. Si tenemos una ameba, una estructura muy sencilla, viviendo en una charca y alguien echa un detergente, la ameba tiene que captar la presencia del detergente para que su capacidad de movimiento en el agua le lleve a una parte de esa charca que esté más limpia. ¿Qué ocurre? Que los seres humanos, a la hora de recibir información, muchas veces lo que recibimos no es información, son juicios. Lo has hecho bien, lo has hecho mal, lo tenías que... Entonces, eso no es información, eso es un juicio, en lugar de datos concretos, objetivos, medibles, que a mí me den información para poder mejorar. Eso es el feedback, es imprescindible, pero hay que darlo bien. Usted habla de que es muy importante para los estudiantes y para su formación el poder practicar, ¿no? El participar en este caso. Pero yo no sé por qué muchos jóvenes tienen miedo, sienten vergüenza de participar en las aulas, en las clases. Yo creo que sobre todo el mundo latino es muy, muy lesivo con el tema de la pregunta. Muy distinto del mundo anglosajón. Yo he tenido oportunidad de vivir en los dos. En el mundo anglosajón se hace una pregunta y qué raro es que haya una ridiculización de esa pregunta o se diga pregunta inoportuna. En el mundo latino es muy frecuente que cuando alguien haga una pregunta tenga la sensación de que se ha equivocado y ha hecho una torpeza. Entonces nosotros cuando somos chiquititos hacemos muchas preguntas. Y esas preguntas pues, pueden ser curiosas, sorprendentes. Llega un momento en el que distinguimos entre preguntas buenas y preguntas malas, preguntas correctas e incorrectas. Y entonces ya el arte de preguntar se altera. Es curioso porque algunas de las personas que han hecho los descubrimientos más sorprendentes, por ejemplo, en la ciencia, hicieron preguntas que en su momento parecían absurdas. Claro, ahí el papel del profesorado es muy Bueno, importante a la hora de... yo creo que a los profesores hay que cuidarles especialmente, hay que ilusionarles especialmente, hay que hacerles sentir de verdad, no de palabra, lo importante que es su función. Y creo que es muy importante también compartir con ellos que a la hora de interactuar con un alumno, más importante que averiguar lo que ese alumno sabe es averiguar cómo ese alumno se siente. Porque el corazón, la parte emocional, es el cerebro emocional, el sistema límbico, y la parte intelectual, el área prefrontal, están muy conectadas. Entonces, un chico, una chica muy inteligentes, y todo ser humano tiene inteligencia, claro que sí. Si se siente asustado, se siente bloqueado, se siente ridiculizado, bloquea inmediatamente toda la parte intelectual. Entonces, creo que verdaderamente tenemos que dar un peso de verdad auténtico, no de cumplimiento, sino de verdad a lo que es el sistema educativo. Para que esos estudiantes no tengan miedo a la hora de hacer esas preguntas, no se planteen algo así, esta es interesante, no, esta... Exacto, para que la interacción entre profesores y alumnos sea mucho más potente. Todos tenemos que aprender, no podemos perder la capacidad de asombro. Y a la hora de aprender o querer cambiar, usted hace mucho hincapié en la reevaluación de las propias experiencias de uno. ¿Tan importante es? Es importantísimo. Cuando nosotros hemos mielinizado, es decir, hemos madurado ciertas áreas cerebrales en relación con el lenguaje, ya no aparecen solo eventos, hechos y emociones. Se cae el vaso y yo me asusto. Aparece una evaluación. Se cae el vaso, yo me asusto y además soy torpe. Y en ese momento hago un registro, una experiencia que configura mi memoria, de tal manera que en el futuro un vaso de características similares no lo que recoger. La evaluación es clave, por eso personas que estaban sometidas a registros muy dañinos de su memoria, cuando los han evaluado bajo una nota distinta, se han liberado de esa parte emocional y han vuelto a ser libres. Durante mucho tiempo se ha considerado que lo único fiable en nosotros era el intelecto.
Tú accedías a los mejores sitios y tenías muy buen currículum, se demostrabas que era una persona con un alto cociente intelectual, que es una persona que se consideraba muy inteligente. Y sin embargo, cuando nosotros observamos a las personas que tienen verdadero éxito en la vida, nos damos cuenta de que hay muchas de ellas que no han pasado por las universidades, que incluso han sido fracasos escolares, etcétera. Y nos preguntamos, ¿por qué? Si el intelecto, como decía René Descartes, es lo único fiable en el ser humano, y por tanto, aquello de lo que te puedes fiar a la hora de dar ese salto desde donde estás a donde quieres estar, ¿cómo es posible que eso en la realidad no funcione así? Y es que vivimos dentro de un paradigma viene del griego, forma de ver, que nos hace ver que la clave es acumular conocimientos. Cuanto más sepas, más fácilmente darás el salto. Y todos tenemos que cuestionarnos las ideas, no solo generar nuevas ideas, tenemos que cuestionarnos las ideas que están en marcha y decir, ¿esta idea verdaderamente refleja la realidad? ¿O hay algo en mi interior que me dice, esta idea no es así? Bien, aquí tenemos uno de los más grandes filósofos norteamericanos, Emerson. Y Emerson decía, el elemento que más batallas ha ganado al ser humano a lo largo de la historia es el miedo. Y claro, si nosotros pensamos que vamos a superar nuestro miedo a la hora de dar el salto, en base a nuestro intelecto, en base a lo que sepamos, nos daremos cuenta de que no es así. Porque cuántas personas yo conozco que tienen másters por algunas de las universidades más importantes del mundo, dicen, cuando haga el siguiente máster, entonces montaré mi propia empresa. Cuando tenga tanto dinero, yo haré esto. Cuando tenga un networking suficiente, yo daré este paso. Y llegan a tener eso y no dan el paso. Lo cual quiere decir que a la hora de dar el salto, el intelecto es importante, no es bastante. Tenemos que buscar en otro lugar. Un lugar que de manera complementaria junto con lo que sabemos, lo que conocemos nos ayuda a dar ese salto. Ese lugar está definido por dos elementos. El uno es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es el sentido de certeza sobre algo a pesar de no tener evidencias. Es un poco, bueno, cuando esté preparado, daré el salto. No, da el salto y te darás cuenta de que estás preparado. La fe no es fácil porque nos gusta mucho controlar las cosas y eso de creer en mí y en mis posibilidades cuando todavía mis posibilidades no han aparecido, parece algo que puede resultar incluso absurdo. Pues no. Cuando nosotros estudiamos y hemos estudiado algunos de los más grandes inventores de la historia, nos damos cuenta que la clave a la hora de dar el salto nunca fue lo que sabían, era la fe que tenían y la pasión que albergaban hacia su sueño. Poco antes de morir, le hicieron una entrevista a Steve Jobs y le preguntaron cuál era el elemento clave en su vida a la hora de haber dado ese salto y haber generado esa contribución a nivel mundial. Y dijo, la pasión. Le preguntaron por qué la pasión. Y él contestó lo siguiente, yo pude ver la entrevista, contestó, porque yo no habría aguantado la cantidad de fracasos que he tenido a la hora de generar lo que hemos generado si no hubiera estado apasionado acerca de lo que yo hacía. Ahora yo me pregunto, ¿qué valor se da a la pasión en el sistema escolar? ¿Qué valor se da a la pasión en el sistema universitario? ¿Qué valor se da a la pasión en la vida? Resulta que algo que es esencial, muchas veces pasamos frente a ello y lo ignoramos. Esto es interesante, porque todos sabemos que si nuestra fe, nuestra sensación de certeza es lo suficientemente grande y nuestra pasión es lo suficientemente inspiradora, podremos vencer el miedo, porque tendremos lo que se llama una palanca emocional. La palanca emocional que nos permite superar el miedo no procede del intelecto. No digo que no se ayude del intelecto, digo que no procede del intelecto. Procede de un lugar diferente. Como decía tan maravillosamente Blaise Pascal, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Claro, ¿qué es lo que hace la pasión? ¿Por qué la pasión y la fe tienen ese poder de ayudarme a dar el salto y superar esa sensación de vértigo que a veces la noto en el estómago, a veces en el pecho, a veces en la cabeza? ¿Cómo lo hace? Porque el intelecto no tiene capacidad suficiente para desplegar el potencial humano. El intelecto tiene la capacidad para ayudarnos a analizar, para ayudarnos a considerar, pero no para ayudarnos a desplegar. Lo único en nuestra experiencia que tiene capacidad para despertar algo dormido es la pasión y es la fe.
Despertar algo dormido, ¿qué quiere decir? Que algo en nuestro interior ya lo tenemos, pero no sabemos que lo tenemos. Suele utilizar una metáfora y algunas muy importantes en la naturaleza, como el caso de un gusano. Todos los que estáis aquí, todos los que nos están viendo en distintos lugares del mundo, sin excepción, tenemos en nuestro interior talentos, capacidades y energías dormidas. Lo triste es que muchas veces nos vamos de nuestro planeta azul sin habernos siquiera plantearnos que eso existe. Claro, la transformación de un ser humano no implica que se convierta en alguien distinto de quien es. Implica que se convierta en su mejor ser, en su mejor yo, que alcance su plenitud a base de desplegar su verdadero talento y su verdadero potencial. Por eso es fundamental pasar tiempo en introspección. ¿Qué es introspección? Introspección es reflexión interna, en la cual tú te haces preguntas sobre qué quieres experimentar en tu vida. Pasamos demasiado tiempo corriendo de un lado a otro y al final llegamos a lugares y decimos, pero si yo no quería llegar aquí. Pero claro, como no nos paramos a pensar, fijaros qué bonito lo que decía Gauguin. Gauguin decía, cierro mis ojos para poder ver. Es una paradoja. Cierro mis ojos para poder ver dónde. Si cierro los ojos no veo lo que hay fuera, claro que no, pero ¿dónde puedo ver lo que hay dentro? Porque todos los que hacéis trabajo interior, todos los que hacéis ejercicios de reflexión, sabéis que hay que desconectar un poquito del exterior para poderte meter en el interior. Don Miguel de Unamuno, catedrático de filosofía, trabajó muchos años en la Universidad de Salamanca. Qué bonito lo que él decía. Ni adelante ni atrás, ni a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni abajo, sino adentro. Y qué sorprendente también lo que dicen los filósofos griegos, luego seguido y trabajado por los filósofos romanos. La inteligencia, intus leyere, es la capacidad de penetrar en tu interior, de penetrar en el interior de las cosas para descubrir aquello que los sentidos no pueden captar y sin embargo pertenece a la verdad de la cosa. Nuestros sentidos, cuando miramos un gusano, no pueden captar la mariposa. Solo vemos la forma del gusano, sus manchas, sus patas, etc. Pero nuestra inteligencia, nuestra capacidad de penetración, de abstracción, puede ver en el gusano a la mariposa dormida. Por eso lo que tenemos que hacer es animarnos a este trabajo interior, a dedicar un poquito de tiempo al día, en la quietud, para hacernos esta pregunta, ¿qué es importante en mi vida? Y si ya lo sabéis, ¿de dónde puedo sacar esa fe? ¿De dónde puedo sacar esa pasión para vencer a mi vértigo? Don Santiago Ramón y Cajal, una persona que ha inspirado muchísimo mi vida, descubrió que esta penetración en el interior, que esta capacidad de soñar, que esta capacidad de atreverse a salir de la zona de confort, a abrazar la incertidumbre, el cambio, para poder crecer y evolucionar, llevaba a cambios profundos en el tejido cerebral. Él ganó el premio Nobel en 1906. En aquella época, en los albores del siglo XX, no había tecnología para demostrar esto. Pero él descubrió algo que ningún otro científico en neuroanatomía y neurohistología había descubierto antes. Estudiando las neuronas, observó estos pelitos que salen de las dendritas, de las ramas de las neuronas. Él fue el primero que las descubrió y las describió. Se llaman espinas dendríticas de Cajal. Le puso el nombre espinas porque recordaban a una rosa. Las espinas dendríticas de Cajal aumentan cuando una persona está apasionada por hacer realidad su sueño. Él lo intuyó y así lo dijo. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Lo que dijo Cajal hoy se ha demostrado que es cierto. Las personas que se atreven a salir de su zona de confort, las personas que abrazan la incertidumbre, que a pesar de las dificultades, de los cambios, de las frustraciones, de los miedos, siguen teniendo la fe, siguen teniendo la pasión en que van a experimentar eso que les hace ilusión experimentar, se saben que aumentan la población, la conexión entre las neuronas. Aumentar la conexión entre las neuronas, fenómeno llamado neuroplasticidad, equivale literalmente, no voy a hablar metafóricamente, hablo literalmente, a que te conviertes en una persona más inteligente. La inteligencia está relacionada directamente con la cantidad, con la riqueza de la neuroplasticidad. Si las neuronas comparten más información entre ellas,
la mente global que sale de ahí obviamente es más inteligente. También sabemos que hay un movimiento de células madre, de células pluripotenciales de las cavidades cerebrales a una estructura llamada el hipocampo. Y que esto se produce a cualquier edad de la vida, no solo en los niños, también en los adultos y en las personas más mayores. Pero para que se produzca este movimiento de células madre a los hipocampos, es necesario que la persona esté ilusionada frente al reto, que se atreva a pesar de la dificultad. Y entonces estas humildes células madre, en un proceso de 3 semanas, se convierten en neuronas. Proceso llamado neurogénesis fue descubierto hace no muchos años, Instituto Salk en La Joya, más avanzado del mundo. Ahora, hay que ser muy cauto con las conversaciones negativas. Es decir, cuando nosotros nos encontramos frente a ese acantilado, a esa sensación de vértigo, que tenemos que saltar a la hora de alcanzar nuestro sueño, muchas veces se alza esta voz negativa, que empieza a contarnos cosas que nos anulan, nos reducen como personas. No puedes, no eres capaz, tienes que hacer más, porque si no te... Mensajes que nos achican como seres humanos. Y es muy importante no caer en la seducción hipnótica de esta voz llamada voz egoica disfuncional, porque se ha estudiado con técnicas de neuroimagen el efecto que tiene en el cerebro. Produce un robo de sangre de la zona prefrontal, la parte anterior del cerebro, que es básica, fijaros, ¿para qué? Para analizar el salto que vas a dar, para tomar decisiones a largo plazo, para aprender deprisa y para ser creativo. No podemos darnos ese lujo, porque entonces estas neuronas funcionan pobremente. Por eso la fe, la convicción de que puedes, creer que en tu interior hay un potencial que se va a desplegar, es fundamental. Todo lo que necesitamos es una chispa de ilusión, una chispa de entusiasmo. Dejar de ser zombies, que vamos muchas veces siguiendo una vida rutinaria, y entender que nosotros estamos aquí todos sin excepción para marcar una diferencia. Una chispa de ilusión, una chispa de alegría, una chispa de generosidad tiene la capacidad de activar un fuego en el interior. Ese fuego se llama entusiasmo. Entusiasmo literalmente quiere decir inmerso en lo divino. Cuando tú estás inmerso en lo divino, movido por ese entusiasmo, no hay quien te pare. Porque cada vez que te caigas te volverás a levantar. Recordemos lo que decía Steve Jobs, si yo no hubiera tenido ese entusiasmo, esa pasión, no me habría levantado. Pero todavía hay muchas personas que creen que la clave para levantarse es el intelecto. No lo es. Es la fe y la pasión. El intelecto ayuda, pero no es lo esencial. Por eso, lo que os quiero transmitir es que hay un montón de posibilidades deseando abrirse en vuestras vidas. Un montón de posibilidades. Y decía Albert Camus, magnífico literato, extraordinario filósofo, ganador del Premio Nobel de Literatura, dijo: en medio del duro invierno, descubrí por fin que dentro de mí hay un ser invencible. Claro que salir de la zona de confort es complicado, claro que hay obstáculos, recordaste Dios, claro que nos vamos a caer. Pero precisamente en el proceso vamos descubriendo que en nuestro interior hay un ser invencible. Mi sugerencia, pensar en grande. Solo los sueños grandes pueden inspirar. Los sueños razonables no inspiran a nadie. A nadie. Lanza tu corazón, que el resto lo seguirá. Pero no basta lanzar el corazón. Tienes que tener una estrategia. Un plan de acción. No has de buscar el plan de acción ideal. El mejor plan de acción es el que se ejecuta. Un plan de acción. Una descripción de lo que vas a hacer. Y actúa en pequeño, poco a poco. Pero cada paso que des en tu vida, hazlo pensando que te va a llevar a tu sueño. Y verás cómo el futuro te elevará en el presente. Y el resultado es que poco a poco te convertirás en quien realmente eres. Y tendrás la experiencia de que estás viviendo en plenitud. Muchas gracias.
Cuando uno ve el horizonte, cuando uno ve aquello y empieza a ilusionarse y empieza a sentir la pasión y el entusiasmo y las ganas, dices, yo quiero eso. Y empiezas a navegar hacia esa línea del horizonte, empiezan a pasar cosas y nos pasan a todos, porque todos tenemos una vocecita que nos habla, no la escuchamos, pero sí la sentimos y que nos dice cosas como, oh, eso es muy difícil. Y claro, eso produce dudas, eso produce ansiedad, la enfermedad de nuestra época, eso produce preocupación y eso produce desconfianza. Y estos 4 compañeros no son buenos para este viaje. ¿A que no? ¿Qué os parece estos compañeros? ¿Los queremos en el viaje? Decidme algo. No oigo. ¡No! ¡No los queremos! Ahora bien, el mundo en el que estamos se llama el mundo VUCA. ¿Qué es el mundo VUCA? Es una terminología que ha surgido en Estados Unidos y que de alguna manera lo que nos explica es las características de nuestro mundo. Vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, todo esto. Es decir, el mundo en el que estamos es muy propicio para que surjan estos curiosos oponentes. La duda, la preocupación, la ansiedad, la desconfianza. Y nosotros tenemos que entender qué recursos tenemos dentro para convertir este viaje en una pasada de viaje, en un disfrute de viaje, en un viaje de crecimiento, prosperidad, no solo para nosotros, sino para las personas que están a nuestro alrededor. Y aquí es donde tengo que hacer un pequeño paréntesis, porque hay personas que se atreven a soñar, hay personas que se atreven a pensar grande. Por ejemplo, las personas que han montado un evento, estas características, tan complejo. Pero también hay personas que son como aves de rapiña. Están en una percha esperando a ver a alguien ilusionado. Y cuando ven a alguien ilusionado, que se nota que, ¿verdad que se nota cuando alguien está ilusionado? Le miran y dicen, es mío. Y empiezan a moverse, se acercan sutilmente. ¿Qué tal estás? Estoy contentísimo, tengo una ilusión, estoy soñando en una cosa tan inspiradora, a ver lo que te dura. Y no sabes lo que te pasa, pero la energía empieza a bajarte y vas andando por la calle, ves a otro que le conoces, que va igual que tú, le dices, ¿tú también has estado con él? Dices, sí. Bien, mirad, os voy a decirlo como se habla a los amigos, como se habla a las personas queridas, como se habla a la familia. Un sueño es algo muy frágil. Un sueño solo hay que compartirlo con aquellas personas que creen en ti, con aquellas personas que están dispuestas a apoyarte a ti, aunque tu sueño ellos no lo entiendan. Porque si lo compartimos con todo el mundo, habrá personas que no son mejores o peores, pero que están en el papel del ave de rapiña, y en cuanto te vean, te van a generar tantas dudas y tantas inseguridades que a lo mejor muere, que probablemente muere, que casi con seguridad muere, aquello que podía haber transformado tu vida. Entonces, el mensaje es muy fácil, no bajes tus sueños a la altura de tus capacidades aparentes, sino haz que éstas se estiren hasta llegar a la altura de tus sueños. Y entonces serás un número 1. ¿Y quién dice si eres un número 1 o no? Tú, porque tú eres quien decides lo que es el éxito. Eres tú. Y para ti serás un número 1, porque te has atrevido a soñar en grande y porque has buscado cómo hacer que tu sueño se convierta en realidad. Probablemente el mejor escultor de toda la historia, Michelangelo Buonarroti, dijo: lo peor que puede pasarle a un ser humano es que apunte demasiado bajo en su vida y tenga éxito. Impresionante. Verá, la experiencia me ha demostrado lo siguiente. En la vida, las personas que triunfan son los que creen más en sí mismos y en sus posibilidades que en lo que otros creen de ellos. Este es un mensaje importantísimo. Si tú no crees en ti, si no crees en tus posibilidades, ¿cómo puedes esperar que otros crean en ti? Y se te transmite por los ojos. Pero si Albert Einstein, con 11 años de edad, iba en su bicicleta y se hizo la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si fuera mi bicicleta a la velocidad de la luz y encendiera el faro? ¿Se vería?
Y los profesores dijeron, este es imbécil. Desde los 11 a los 21 él reflexionó sobre la pregunta que se había hecho. 10 años. Con 21 años él ganó el premio Nobel. Con 21 años él describió la teoría de la relatividad. Él no ganó el premio Nobel por esta teoría porque el único que la entendía en el mundo era él. Él ganó el premio Nobel en 1925 por el efecto fotoeléctrico, un efecto cuántico. Entonces la pregunta es, ¿estás de verdad apostando por ti? Es imposible, dijo el orgullo. El orgullo se puede disfrazar de humildad, ojo. No, es que yo soy demasiado pequeñito, demasiado pequeñita. Es arriesgado, dijo la experiencia, consulta tu pasado. Pero vamos a ver, ¿qué derecho tiene el pasado para determinar el futuro? Tiene derecho para informarnos sobre el futuro, pero no para determinarlo. No tiene sentido, dijo la razón. ¿Pero qué razón? ¿La de Descartes? ¿El intelecto básico? ¿El sentido común? Según el sentido común, Ben Carson, un niño nacido en los años 50 de color pobre, abandonado por su padre y violento, no tendría que tener futuro, porque hoy en día es el mejor neurocirujano infantil del mundo. Porque el corazón tiene razones que la razón desconoce. Os voy a explicar una cosa sobre el funcionamiento del cerebro. Lo primero que os quiero decir va a ser un poquito disruptivo y sencillamente os lo pongo, os lo ofrezco como propuesta. Todas las decisiones que tomamos son emocionales, pero las justificamos con la razón. ¿Te quieres? Miradme. ¿Te quieres comprar algo? Ay, ¿cómo lo quieres? No, es que es muy caro, es que no lo necesito. Pero es que no paras de pensar en ello. Y llega un momento en que te lo compras, ¿a que sí? Y acabas encontrando todas las razones. Lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra. El sistema límbico, cerebro emocional, se activa cuando tienes un qué y un por qué. Cuando tienes un qué y un por qué. Y dices, bueno, pero el qué y el por qué no es suficiente. El qué y el por qué no es suficiente. Pero cuando tienes un qué y un por qué, la parte anterior del cerebro, el área prefrontal, te muestra algo especial, te muestra el cómo. Pero no solamente cuando tú notas esa ilusión y esa pasión, empiezas a encontrar un camino, sino que hay otra parte en el cerebro, que está en el tronco del cerebro y que se llama el sistema reticular activador ascendente, que te dice dónde. Por eso cuando una mujer se entera de que está embarazada, empieza a ver embarazadas por todas partes. ¿A que sí? Las embarazadas estaban ya. Cuando uno se quiere comprar un coche nuevo, una moto nueva, empieza a verlo por todas partes. Y dice, desde que me lo he comprado se ha puesto de moda. No. Estaba ya. Por eso, y con esto termino porque vamos a empezar el coloquio. Acordaros, si queréis encontrar un buen cómo y un buen dónde, trabajar vuestra alma, trabajar vuestro entusiasmo, vuestra pasión, porque el entusiasmo y la pasión serán los que elevarán vuestras capacidades a la altura de vuestras metas. Y por eso este mundo, lleno de incertidumbre, ambigüedad y cambio, es un mundo que nos pide que lo abracemos y digamos, sí, yo puedo crecer y evolucionar aquí. Vamos a hablar de la construcción de un sueño. Lo que es muy importante es distinguir fantasía de imaginación. Donde hay confusión, el ideal es poner distinción. Y casi todas las distinciones el ser humano las hace a través del lenguaje. Porque tenemos un gran componente lingüístico en nuestro propio ser, a nivel ontológico, a nivel de nuestra propia esencia. Fantasía es aquello que nos evade de la realidad. Nos aleja. Nos desconectamos de la realidad, pues porque a lo mejor no estamos a gusto, estamos incómodos por lo que sea. La imaginación es lo que nos ayuda a crear una nueva realidad. Entonces nosotros vamos a ver algunos de los procesos, algunas de las formas a través de las cuales se puede crear una nueva realidad.
Muchos de nosotros, o casi todos nosotros, hay momentos en la vida en los que nos encontramos frente a situaciones así. Sabemos que tenemos que dar un salto, nos gustaría dar un salto, imaginamos, usamos esa imaginación, no esa fantasía, sino la imaginación, la capacidad de crear una nueva realidad para de alguna manera intuir, eh, dibujar en nuestra mente algo que nos hace ilusión experimentar y que ahora, por la razón que sea, no lo estamos experimentando. Lo que pasa es que hay un espacio entre donde estamos y donde quisiéramos estar que genera habitualmente una serie de emociones. Y la fundamental es la emoción de vértigo. Tienes esta sensación, es un miedo especial. El vértigo es un miedo especial, es un miedo distinto a la ansiedad, es un miedo distinto a la angustia, tiene sus propias connotaciones. Y vamos a ver hoy, para vuestra reflexión como propuesta, ¿qué podemos hacer cuando la vida nos está llamando a dar un salto así y sentimos ese vértigo? Vamos a ver cómo se nos ha dicho a lo largo de mucho tiempo, de muchas conversaciones que hemos podido tener, se nos ha dicho cuál era el sistema. Y ese sistema normalmente no funciona. Y no funciona por propia experiencia. Y vamos a ver qué otro sistema podríamos utilizar.